una carta de 1923 de Carl Jung a Oscar Smith, escribió: «Hoy en día hay demasiados europeos que se inclinan a aceptar ideas y métodos orientales sin crítica y a traducirlos al lenguaje mental de Occidente. En mi opinión, esto es perjudicial tanto para nosotros como para esas ideas. Los productos de la mente oriental se basan en su propia historia peculiar, que es radicalmente diferente de la nuestra. Esos pueblos han pasado por un desarrollo ininterrumpido desde el estado primitivo del polidemonismo natural hasta el politeísmo en su forma más espléndida, y más allá de eso, a una religión de ideas dentro de la cual las prácticas originalmente mágicas podrían evolucionar hacia un método de superación personal». En una carta de 1935, Jung critica la teosofía, porque la teosofía no plantea una transformación interna del ser humano desde abajo, sino un falso cambio a partir de sentimientos elevados y nobles, adornado por un falso conocimiento, y añade lo siguiente: «He leído algunos libros sobre teosofía, también he conocido a muchos teósofos, y siempre he descubierto que, para mi pesar, estas personas se imaginan todo tipo de cosas y afirman todo tipo de cosas, para los cuales son incapaces de ofrecer ninguna prueba. No tengo prejuicios contra las grandes maravillas si alguien me da las pruebas necesarias. Tampoco dudaré en defender la verdad si sé que se puede probar, pero me protegeré de aumentar el número de aquellos que usan afirmaciones no comprobadas para erigir un sistema mundial cuya piedra no descansa sobre la superficie de esta tierra». Jung se dio cuenta que la sociedad teosófica no buscaba la verdad, sino que solo era una excusa para edificar una religión global basada en la fusión de las tradiciones de Occidente y Oriente, con el fin de establecer un movimiento politizado, pseudoespiritual, mesiánico y globalizador. Por esto y otros motivos, Carl Jung era contrario a la teosofía e incluso ayudó a la teósofa Olga Frobel-Kapteyn a retomar el camino científico hacia la búsqueda de la verdad, fundando en 1933 el Círculo de Eranos. Sin embargo, Carl Jung jamás pensó que después de muerto fuera a convertirse en una figura popular de la nueva era, la cual adoptó algunas de sus teorías, tergiversándolas y mutilándolas para darle contenido a un movimiento carente de espíritu. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.